Para alcanzar la liberación y dejar el ciclo de la existencia condicionada, es vital reconocer la verdadera naturaleza de la mente. Es nuestra mente la que gobierna nuestras acciones y decide lo que hacemos. No es ni nuestro cuerpo ni nuestra palabra. La mente es el factor primordial en que gobierna el cuerpo y la palabra. Si queremos ir a algún lugar, la mente tiene el poder de dirigir al cuerpo para ponerse en marcha. También tiene el poder de hacernos decir palabras agradables o duras. En conjunto, estamos formados por el cuerpo, la palabra y la mente, y si el aspecto más importante es la mente y la realización de su naturaleza, el cuerpo y la palabra también son importantes. Dependiendo de ellos, la realización espiritual puede desarrollarse. Podríamos decir que el cuerpo y la palabra son servidores de la mente. Si bien a veces parece que son tres factores distintos, en realidad están estrechamente relacionados. Desde esta perspectiva, los diferentes elementos de todas las prácticas del Dharma se refieren a estas tres facetas de nuestro ser. Para recorrer el camino, es crucial tener disciplina correcta en los niveles de cuerpo, palabra y mente. El enfoque del Hinayana o vehículo individual se ocupa de eliminar radicalmente en nosotros todas las acciones y tendencias negativas mientras desarrollamos todo lo positivo en estos tres niveles. Este enfoque está orientado hacia la liberación individual del sufrimiento y la obtención de paz y felicidad a través de una disciplina estricta que descansa en la comprensión del karma o la secuencia de causas y resultados producidos por nuestras acciones positivas y negativas. La disciplina de los votos y la meditación. Así, el Hinayana ofrece diferentes votos de liberación individual que nos ayudan a mantener una disciplina moral correcta. Son la ordenación monástica mayor, con los votos de un bhiksu o monje completamente ordenado, la ordenación monástica menor de un samanera o monje o monja novicio con menos votos, y los votos upasaka o los votos del laico. Si no tomamos los votos del monje, podemos tomar los votos laicos, o al menos podemos tomar el voto de refugio, que implica abandonar las 10 acciones negativas y cultivar las 10 acciones positivas en la medida de lo posible. Estos votos son importantes como una forma de cerrar la puerta a las tendencias negativas. Facilitan en gran medida el abandono de la nocividad y la adopción de acciones positivas. De hecho, si no somos capaces de abstenernos de matar, robar o mal comportamiento sexual en el contexto ordinario, los votos proporcionan la fuerza para hacerlo, así como la capacidad de restringir los actos negativos del cuerpo, la palabra y la mente. El enfoque del Hinayana también implica disciplina meditativa que cultiva la estabilidad mental a través de los estados de absorción meditativa en la que la mente mantiene su atención en el objeto de la meditación sin desviación o distracción. El observar la disciplina y practicar la meditación en la que la mente permanece
unidireccional y deliberadamente absorbida en la vacuidad, es lo que trata el camino del Hinayana. Sus frutos son las realizaciones espirituales de un Arhat y un Pratyeka Buda. Así podemos resumir el enfoque del Hinayana como una observación estricta a la disciplina, así como al cultivo de la absorción meditativa en un solo punto. El barrendero Arhat. En la comitiva del Buda Shakyamuni había un monje que no era muy brillante y ni siquiera podía aprender el alfabeto. Pero, como tenía una gran fe en el Buda y una gran aspiración por el Dharma, algunos de sus compañeros fueron a ver al Buda para pedirle consejo sobre cómo ayudarlo. El Buda respondió: él todavía puede alcanzar la realización. Debería hacer buenas obras, abandonar las perjudiciales y ser el barrendero del templo. Y dio instrucciones específicas sobre cómo debería barrer el templo con atención. El monje hizo esto durante años y purificó su mente de oscurecimientos. Su inteligencia se agudizó. Finalmente, mientras Buda enseñaba las 4 nobles verdades, el barrendero comprendió la enseñanza y alcanzó el estatus de Arhat. Sigue siendo conocido como uno de los grandes Arhats de los seguidores de Buda. El monje borracho y la viuda. Otra historia bien conocida muestra lo importante que es mantener nuestros votos. Un monje, en sus rondas de limosna, llegó a una casa donde vivía una viuda. Ella le preguntó, y una vez dentro le dijo: si quieres irte de aquí, o bien tomas una copa conmigo, o haces el sexo conmigo, o matas a mi cabra. Sin salida, el monje se dijo a sí mismo: bueno, haré el menor de los 3 males, y con eso tomó el alcohol. Pero entonces, completamente borracho, sucumbió a la seducción de la mujer, se acostó con ella y finalmente terminó también matando a la cabra. El refugio y las 3 joyas. La fe es lo que nos permite avanzar con energía por el sendero. Es un estado de la mente que surge de una comprensión de las cualidades de las 3 joyas. Cuando oímos acerca de Buda o la iluminación, las cualidades del Dharma o los beneficios de la práctica, y cuando percibimos la ayuda que obtenemos de la Sangha, o comunidad de aquellos que practican y transmiten el Dharma, la fe y la aspiración surgen en nosotros. Hay 3 formas principales de fe: la fe de admiración o asombro, acompañada por el descubrimiento de las cualidades del Buda y las 3 joyas; la fe de aspiración, que se basa en admirar la fe y consiste en la aspiración a recorrer el camino; y la fe de certeza, que ocurre cuando adquirimos la experiencia auténtica de la verdad de las enseñanzas. Por lo tanto, el camino comienza sobre la base de una especie de fe en las 3 joyas, la posibilidad de iluminarse y realizar sus cualidades, o el progreso espiritual mismo asombroso e inspirador. Deseamos avanzar más y reconocer las ventajas de hacerlo. Aunque no sepamos si la enseñanza que estamos escuchando es correcta o no, todavía sentimos sus cualidades y apreciamos su valor.
Esa es la primera clase de fe, la fe de admiración, asombro o inspiración. Este primer tipo de fe nos inspira entonces a intentar un primer paso en el camino. Al abrir la puerta al Dharma, percibimos la verdad de algunos de sus aspectos y nuestra certeza crece. Nuestra aspiración a ser iluminados gradualmente se profundiza, junto con el entusiasmo hacia las enseñanzas, o Dharma y el Buda. Esta es la segunda clase de fe, o fe de aspiración. Con ella tomamos la iluminación como la meta y el Dharma como el camino hacia su realización. Más tarde, a medida que la práctica más profunda aumenta gradualmente nuestra conciencia, en lugar de pensar que el estado de Buda y las enseñanzas son maravillosos y útiles y procurando practicar, probamos de primera mano que son correctos y auténticos. Su verdad se valida directamente. Este es el tercer tipo de fe, o la fe de certeza. Buda. La naturaleza pura de la mente, vacuidad, claridad y potencial ilimitado, ha estado siempre con nosotros, aunque enmascarada por velos que oscurecen sus cualidades. Los Budas y los grandes Bodhisattvas han purificado o desvelado sus mentes, permitiendo que todas las cualidades innatas de la naturaleza de Buda florezcan plenamente, así como cuando no hay más nubes o neblina. El cielo está abierto, brillante y bañado por la luz del sol. El Buda raro y sublime es la realización última de la mente como completamente pura y completamente florecida. Este es el ejemplo concreto que utilizamos para referirse al Buda Sakyamuni y a todos los que han llegado a ese estado después de él. Dharma. Un Buda está libre de todo condicionamiento doloroso y susceptible de poner en práctica lo que sea beneficioso para los seres. Esa actividad iluminada se expresa de muchas maneras, pero principalmente a través de palabras y enseñanzas sobre el Buda Dharma. Un discurso de los Budas está dotado de cualidades que la mente convencional no puede comprender. Provoca que una lluvia de enseñanzas de todos los vehículos caiga sobre los seres en un lenguaje comprensible para cada ser y adecuado a la inteligencia, facultades, aspiraciones, potencialidades y limitaciones de cada uno. Este discurso armonioso es grande al principio, en el medio y al final del camino. Vasto y profundo como un océano, beneficia continuamente a los seres en este mundo y muchos otros universos, en tantos reinos como seres atrapados en el samsara. El discurso de los Budas es el Dharma raro y sublime, del que hay dos facetas: el Dharma de las Escrituras, que nos muestran el camino hacia la iluminación, y el Dharma de la realización, que es la experiencia práctica y genuina de los significados del Dharma escrito. Sangha. Aquellos que estudian, practican y transmiten las palabras y la experiencia del Dharma forman la Sangha, la comunidad de practicantes del Buda Dharma.
Según el grado de su realización, podemos distinguir entre la sangha superior y la sangha de los seres ordinarios. La primera está constituida por seres realizados ya libres del samsara, y la segunda incluye a todos los que han hecho votos por sus propias razones personales, ya sean votos del Hinayana, votos de Bodhisattva o votos del Vajrayana. Estas dos clases juntas forman la rara y sublime sangha. Tomar refugio. El Buda, Dharma y Sangha juntos forman las tres joyas. Tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en aquellos que lo practican y lo transmiten, la Sangha, es el primer voto espiritual dado en base a la fe que nos dispone hacia las tres joyas y nos obliga a iniciar nuestro viaje por este camino. Tomar refugio crea una conexión espiritual que, por un lado, nos protege de los temores y ansiedades que podemos tener sobre el sufrimiento en la existencia samsárica o condicionada. También nos protege de los obstáculos en esta vida y en la muerte, hasta llegar a la iluminación. Por otro lado, nos conduce y nos guía hacia la iluminación, mostrándonos el camino y guiándonos a lo largo de él. Refugiarnos hasta llegar a la iluminación en nombre de todos los seres es entrar en el camino budista. Es la base del Dharma. Tomamos refugio en el Buda, rindiendo homenaje a su ejemplo, aspirando a realizar el estado que alcanzó y solicitando su protección y guía para todos los seres que permanecen en la prisión de la existencia condicionada. En el Dharma, entendiendo su valor, ejerciéndonos con fe en el estudio y práctica del Dharma. Y en la Sangha, escuchando con fe y respeto a las enseñanzas que esas personas transmiten y practicando para seguir su ejemplo. Tomar refugio establece una conexión espiritual positiva con las tres joyas. Nos involucra en el Dharma y en la práctica, pero de ninguna manera implica que rechacemos o renunciemos a la fe que podríamos tener en otras tradiciones. Es la base para viajar por el camino de la liberación. Nos protege de lo que podría hacer que nos desviemos de ese camino, así como de las intenciones y acciones que se opondrían a él. Cuando verdaderamente nos refugiamos, ningún obstáculo puede hacernos tropezar. Ya no renaceremos en los tres reinos inferiores y finalmente, debido a nuestro voto de refugio, la transmigración en el ciclo de los renacimientos llegará a su fin. La reliquia del diente de perro. Una anciana tibetana que practicaba el Dharma tenía un hijo que era comerciante y con frecuencia viajaba a la India por negocios. Un día su madre le dijo: «La India es el país del Buda. Por favor, sé amable de traerme alguna reliquia de Buda que pueda inspirar mi devoción». El hijo se fue, pero, consumido por la preocupación por su negocio, olvidó la petición de su madre y regresó a casa con las manos vacías. Una y otra vez rompió su palabra y su anciana madre estaba desesperada por tener alguna reliquia antes de morir. Así que un día ella le dijo: «Si te olvidas de mi reliquia una vez más, cuando vayas a la India, me mataré justo delante de ti cuando vuelvas».
Pero en su siguiente viaje a la India, el hijo volvió otra vez al estar preocupado por los negocios y se olvidó. En el camino de regreso, recordó las palabras de su madre. Temiendo que pudiera llevar a cabo sus planes, se preguntó qué hacer. En el lado de la carretera vio el cráneo de un perro y de él quitó un diente, que cuidadosamente envolvió en una tela fina. Cuando llegó a casa, dijo: «Mire, madre, mire lo que he traído, un diente del Buda Sakyamuni». Su madre lo creyó y, extasiada, colocó el diente en un lugar santo y haciendo fervientemente plegarias. Se dice que el diente hizo gemas milagrosas y que cuando la mujer murió se manifestaron signos extraordinarios. Un diente de perro en sí no lleva ninguna bendición particular, pero debido a que la mujer creyó que era el diente de Buda, el poder de su fe le hizo recibir las bendiciones de las 3 joyas. Su bendición es omnipresente, pero es nuestra fe la que nos abre a ella. Karma y disciplina exterior. Penetramos en las profundidades del Buda Dharma cuando estamos seguros acerca de la inevitable relación entre las causas y efectos de nuestras actividades, o lo que se conoce como karma. Ya hemos comentado el funcionamiento general del karma y cómo las 6 clases de seres de los 3 mundos, con sus diversas clases de alegría y sufrimiento, son en realidad apariencias ilusorias que se manifiestan por la fuerza del karma. El karma puede ser negativo, positivo o neutro. El karma negativo se genera por el desempeño de las 10 acciones negativas, mientras que el karma positivo es el resultado de las 10 acciones positivas. El karma neutro o inmóvil es producido por ciertas prácticas meditativas. El karma, o en este caso, los resultados de cada una de nuestras acciones, es la base de toda la disciplina del Dharma, que enseña acerca de las fechorías y las actitudes malsanas que crean karma negativo y los beneficios de la acción correcta que conduce al karma positivo. Por lo tanto, la disciplina del Dharma se basa en la comprensión del karma, el abandono de las acciones negativas tanto como podamos y el cultivo de las positivas. Karma negativo del cuerpo, palabra y mente. La actividad negativa o karma malo se compone de actos y sus resultados que dañan a los demás y a uno mismo, o a las actitudes del cuerpo, palabra y la mente producidos por las tendencias egocentristas y comportamientos afligidos que conducen al deseo, la ira, el orgullo y demás. Este tipo de actividades estimulan y a su vez refuerzan las tendencias egocéntricas y aflictivas, contribuyendo a la perpetuación del samsara y los engaños que lo mantienen. En pocas palabras, el karma negativo proviene de las 10 acciones negativas, 3 del cuerpo, 4 de la palabra y 3 de la mente. Los diferentes tipos de resultados de las acciones. Los diferentes actos negativos o positivos tienen 4 tipos principales de resultados,
llamados resultados dominantes o de maduración, resultados correspondientes al acto inicial, resultados correspondientes a la experiencia inicial y resultados gobernantes. El resultado dominante o de maduración es el primer y el más fuerte resultado de una acción. Consiste en renacer en un reino que corresponde a la naturaleza del acto. Así, el resultado de maduración del acto de matar es renacer en un reino del infierno. Cuando este primer resultado de maduración se agota, el karma tendrá resultados adicionales correspondientes al acto inicial y a la experiencia inicial en una posterior, que podría ser un renacimiento como ser humano. Los resultados correspondientes al acto inicial consisten en una predisposición a cometer otros actos similares. En el caso del asesinato, sería la propensión a tener placer matando. Los resultados correspondientes a la experiencia inicial consisten en una tendencia a experimentar situaciones en las que estamos sometidos a lo que nuestra propia víctima anterior experimentó. En otras palabras, nosotros mismos podemos ser objeto de actos similares cometidos por otros. En el caso del asesinato, habría una predisposición a tener una vida corta, a ser afligido por la enfermedad y a vernos privados de la vida a través de muchos renacimientos. Los resultados ambientales condicionan el ambiente externo en el que nacemos. Así, por ejemplo, matar crea un mundo exterior de peligrosos precipicios y abismos. Los tres actos negativos del cuerpo. Matar. Esto es tomar la vida por deseo o apego para adquirir riqueza, carne, huesos, almizcle, para protegernos a nosotros o a nuestros parientes, por odio, matar rivales o enemigos, o simplemente por estupidez. Por ejemplo, sacrificar un ser vivo y verlo como un acto virtuoso. Robar. Tomar lo que no se da puede hacerse abiertamente por la fuerza o el poder, en secreto, sin ser visto ni reconocido, o por fraude y engaño, por ejemplo, hacer trampa con pesos y medidas. El resultado de maduración de estas acciones es el nacimiento como un espíritu ávido. El resultado correspondiente al acto inicial es tener una propensión y tener placer en robar. El resultado correspondiente a la experiencia inicial es ser robado o ser pobre y desear. Y el resultado ambiental es nacer en un lugar con condiciones meteorológicas destructivas. Conducta sexual incorrecta. Consiste en violar las relaciones domésticas, romper nuestros votos o violar los preceptos. Esto implica tener relaciones sexuales cerca o en un edificio sagrado o cerca de alguien que tiene un voto de castidad. Tener relaciones sexuales cuando se han tomado votos temporales de castidad o cuando una mujer está embarazada, o tener relaciones sexuales muchas veces en un día. Las diferentes consecuencias de estas acciones son, respectivamente, renacer como un espíritu ávido o, si nacimos como humanos, tener un compañero desagradable que es como un enemigo, ser infeliz con esa persona y siempre ser atraído hacia otros compañeros.
Finalmente, el último resultado es encontrarnos en un ambiente sucio y polvoriento. Las 4 acciones negativas de la palabra. Mentir. Podemos mentir sobre nuestra realización espiritual para dañar a otros o por una razón sin importancia. Los diferentes resultados de la mentira son nacer como un animal o, si uno renace como humano, tener tendencia a mentir, a creer que es verdad lo que no lo es y a estar en un lugar donde el terreno y el clima son extremos. Discurso divisivo. Esto puede hacerse abiertamente en presencia de 2 amigos que queremos dividir, indirectamente e insidiosamente, o en secreto, con una de las 2 partes involucradas. Los resultados de esta actividad son nacer en un reino del infierno o, si nacimos como humanos, disfrutar de sembrar la discordia, separar amigos y estar en un lugar caótico. Discurso áspero. Las palabras agresivas o ásperas hieren a otros. Pueden ser arrojadas a alguien que está hablando, mezcladas con bromas o hablado directamente, por ejemplo, mencionando directamente las faltas de alguien a sus amigos. Los diferentes resultados de este acto hacen renacer inmediatamente en el infierno. Tener placer en calumniar a otros, oír palabras o rumores desagradables sobre nosotros y encontrarnos en un ambiente ardiente, seco y espinoso. Charla ociosa. Esto es charlar o chismear, hablar mucho sin razón, o explicar el Dharma a aquellos sin respeto por él. El resultado de charlar ociosamente es nacer como un animal o, si nacimos como humanos, tener la propensión a expresarnos en lenguaje vulgar, a decir cosas que son desagradables para los demás y a estar en un lugar donde el clima es salvaje o impredecible. Los 3 actos mentales negativos. Codicia. La codicia puede tomar la forma de un gran apego a lo que ya nos pertenece, familia, cuerpo o posesiones, o querer apropiarse de la propiedad ajena. Es también el deseo de poseer cosas que no pertenecen a nadie en particular. Los resultados de la codicia son el nacer como un espíritu ávido o, en el caso de un renacimiento humano, estar sujetos a muchos apegos sin poder alcanzar o realizar nuestros deseos y estar en un área infértil. Malicia. Malevolencia o mala voluntad es el deseo de dañar, que puede surgir de la ira, el odio, la envidia o un rencor. Sus resultados son el nacimiento en un reino del infierno o, si nacemos como humanos, tener una naturaleza enojada, vernos a nosotros como siendo tratados como un enemigo por todos sin ninguna razón y estar en un ambiente hostil donde vivir es difícil. Visiones erróneas. Las visiones erróneas son concepciones incorrectas que desacreditan la ley del karma o las explicaciones del Dharma hechas desde el punto de vista de la realidad relativa y última. También pueden relacionarse con las cualidades de las 3 joyas. Estas resultan en nacer de nuevo como un animal o, si nacimos como seres humanos, no tener inclinación para estudiar, ser poco inteligentes e incapaces de entender nada,
y vivir en un lugar donde nada florece. Los 10 actos particularmente negativos. Entre los actos negativos es particularmente grave matar a tu padre, madre o maestro espiritual, robar la propiedad de las 3 joyas, tener relaciones sexuales con alguien obligado por los votos de no hacerlo, menospreciar a Buda o engañar a nuestros lamas con mentiras, crear discordia entre miembros de la Sangha o entre compañeros del Dharma, hablar con dureza a nuestros padres o a un ser espiritualmente superior, distraer por el parloteo sin sentido a aquellos que desean practicar el Dharma, codiciar cosas destinadas a las 3 joyas, ser tan malévolo como para poder cometer los 5 actos atroces con resultados inmediatos, esto es, matar al padre, a la madre, a un arhat, para crear un cisma en la sangha y hacer que fluya la sangre de un tathagata, un Buda, y tener puntos de vista sectarios que conducen a disputas y conflictos. Karma positivo del cuerpo, palabra y mente. A diferencia del karma negativo, el karma positivo o los actos beneficiosos proceden de la trascendencia de las actitudes del egocentrismo y se basan en sentimientos de amor, compasión, bondad. Nos dirigen hacia la iluminación y el logro de la budeidad. Las 10 acciones positivas son opuestas a las 10 negativas ya descritas. Las 3 acciones positivas del cuerpo. Proteger la vida y abstenerse de matar tiene como resultado de su maduración el nacimiento en un reino divino o humano. El resultado correspondiente al acto inicial es el disgusto por la muerte y la inclinación a proteger y preservar la vida. El resultado correspondiente a la experiencia inicial es tener una vida larga, feliz y sana. Dotada de diversas riquezas, el resultado ambiental es vivir en un entorno agradable. Abstenerse de robar y ser generoso resulta en riqueza y poder, convertirse en un líder o persona influyente y dentro de un renacimiento humano ordinario, un amor generoso, la posesión de tesoros maravillosos y un entorno de lujo. Abandonar la mala conducta sexual y seguir una conducta sexual adecuada resulta en el nacimiento en un reino divino o, si se ha nacido como un ser humano, tener amigos hermosos y graciosos con los que tenemos una buena relación y con los que siempre estamos satisfechos y estar en un ambiente agradable. Los 4 actos positivos de la palabra. No decir mentiras y decir la verdad resulta en el renacimiento en el reino divino o humano, disfrutando de hablar honestamente, ver a otros, escuchar nuestras palabras como verdaderas y vivir en un ambiente armonioso. No sembrar la discordia y favorecer el consenso y la armonía resulta en el nacimiento en un reino divino o humano, siempre apreciando la armonía, haciendo que todos consideren nuestras palabras como verdaderas y agradables, y viviendo en un ambiente abundante donde el mal tiempo es infrecuente. Abstenerse del discurso áspero y hablar a
amablemente genera que se nazca en un reino divino o humano, oyendo cosas agradables acerca de uno, teniendo un séquito respetuoso que nos elogie y vivir en un lugar con un clima agradable y templado. Abstenerse de hablar ociosamente y de hablar significantemente resulta en renacer en un reino divino o humano, prefiriendo hablar poco, decir cosas que elevan la moral y agradar a otros, y vivir en un ambiente agradable con clima moderado y terreno agradable. Los 3 actos mentales positivos. Abandonar la avaricia, contentarse y saber estar satisfecho con lo que tenemos resulta en el renacimiento en un reino divino o humano. La satisfacción con lo que tenemos, la felicidad de tener nuestros deseos cumplidos y vivir en un ambiente agradable. Abandonar la mala voluntad o el deseo de dañar, deseando el bien para los demás, o ser bondadoso, resultan en un renacimiento divino o humano, disfrutando de esforzarnos en el estudio, siendo respetados por nuestra inteligencia y sabiduría, y viviendo en un lugar fértil con abundantes y deliciosos frutos. Cuanto mejor comprendamos la naturaleza de la mente, más profundamente podemos penetrar la inevitable cadena de causa y efecto que es karma. Esta comprensión constituye la base de la práctica de las enseñanzas del Buda. Nos ayuda, por un lado, a evitar o minimizar los actos negativos que causan el sufrimiento al dañar a los demás y a nosotros mismos, y por otro lado, cultivar y aumentar las acciones positivas cuyos resultados son beneficiosos. En el contexto de la práctica real, el karma negativo disminuye y el karma positivo aumenta. De esta manera, acumulamos el mérito seguido por la sabiduría y gradualmente progresamos hacia la budeidad. Guijarros blancos y negros. Había una vez un hombre con el nombre de Draken que tenía gran fe en el Dharma y que quería cambiar su comportamiento y practicar verdaderamente. Al pedirle su consejo a los lamas, se le dijo que prestara mucha atención a lo que estaba haciendo. Cuando notara que tenía una actitud negativa, la abandonaría y colocaría un guijarro negro en una taza. Y cuando observara que estaba haciendo algo bueno, debía colocar un guijarro blanco en otra taza. Al principio tenía una taza llena de guijarros negros y muy pocos guijarros blancos. Luego, gradualmente, a través de su perseverancia en prestar mucha atención al abandono de las actitudes negativas y a cultivar actitudes positivas, las 2 tazas tenían igual número de guijarros blancos y negros. Finalmente, tenía virtualmente todos los guijarros blancos. Con vigilancia atenta y atención podemos cambiar nuestro comportamiento. Los componentes y resultados de las acciones. Ya hemos comentado la relación entre las aflicciones y los estados samsáricos de conciencia y las ideas del karma colectivo e individual, así como la propulsión del karma que conduce a un renacimiento particular y el karma que completa el nacimiento. En los capítulos anteriores mencionamos los diferentes tipos de resultados kármicos,
resultados de maduración, resultados correspondientes al acto inicial y experiencia inicial y resultados ambientales. Ahora vamos a entrar en la composición del karma, cómo se manifiesta en la especificidad y la intensidad de los resultados. Diferencias cualitativas y cuantitativas. En primer lugar, si de hecho cada una de las 6 afecciones mentales raíz produce un karma específico correspondiente al nacimiento en uno de los reinos del samsara, la intensidad global del karma también determina este renacimiento. Mientras que un karma, que es en su mayoría negativo y poderoso, el resultado de una acumulación de muchos actos nocivos, conduce a un reino del infierno, un karma que es negativo en general, pero de intensidad media, conduce a un reino de los espíritus ávidos, y un karma generalmente negativo, que es cometido con menos intensidad, conduce al renacimiento como animal. Por otro lado, si un karma es en su mayoría positivo, renaceremos en uno de los 3 reinos superiores debido al poder de ese karma positivo. El poder de un acto específico, sano o insano, y el de la felicidad o infelicidad resultante dependen también de la calidad del ser hacia el cual se realiza o pretende el acto. Además, con el acto mismo interviene la presencia y ausencia de varios factores. Por lo tanto, la fuerza de un karma depende de la intención de hacerlo, la acción en sí, su finalización y el sentimiento que provoca después. Por ejemplo, el poder kármico y los resultados de la acción de la matanza serían más fuertes con varios factores que se unen: la calidad espiritual de la víctima, la intención de cometer la acción, la predeterminación del asesinato, el intento de asesinato, el asesinato real, la muerte resultante, la satisfacción de lograrlo y la satisfacción de haber matado. La presencia de todos estos elementos da al karma la máxima potencia. Cuando faltan 1, 2 o 3 de estos elementos, la intensidad y las consecuencias del karma se reducen proporcionalmente. Del mismo modo, para un acto positivo como el dar, la calidad y el poder dependen de la calidad del ser a quien uno da, la intención y la motivación benevolente con que se da la ofrenda misma, la manera en que se da, respetuosamente y correctamente, el resultado, la forma en que se recibe, cómo beneficiará al receptor y, finalmente, la actitud resultante del dador, satisfacción sin apego a lo que se ha dado, ni arrepentimiento por haber dado. También hay diferentes maneras de producir karma. Podemos hacerlo activamente, de manera positiva o negativa, pero también se puede desarrollar karma sin actuar físicamente. Por ejemplo, regocijándose de las acciones positivas o negativas de los demás. El rey y el mendigo. Un gran rey había invitado al Buda Sakyamuni y su séquito a su palacio y les presentó cada día muchas ofrendas suntuosas.
Cada noche el Buda pronunciaba una dedicación especial, mencionando las buenas acciones del rey, de las cuales el rey estaba muy orgulloso. Un día, una anciana muy pobre de un pueblo vecino llegó a la audiencia. A la luz de la generosidad del rey, lamentó no tener nada que ofrecer a Buda y pensó que esto era seguramente el resultado de vidas previas en las que debió ser codiciosa y mezquina, mientras que el rey debió haber sido muy generoso para poder ahora hacer todas esas ofrendas. Ella encontró magníficas las buenas obras del rey y, verdaderamente encantada con él, se regocijó sinceramente en sus actividades. Esa noche, en el momento de la dedicación, en lugar de mencionar el nombre del rey como de costumbre, Buda Sakyamuni mencionó el nombre de la anciana. Sorprendido, el rey le preguntó. Por supuesto, el Buda Sakyamuni, sabiendo tanto la mente del rey como la de la anciana, declaró: «Tú has hecho grandes ofrendas a mis discípulos y a mí. Esta es una maravillosa acumulación de méritos, pero la verdad es que esta anciana ha recolectado aún más mérito por su sincera alegría al verte hacer estas ofrendas». El rey estaba molesto porque la anciana le había superado. Así pues, un ministro astuto ideó un esquema para complacer a su soberano. Atraería a los mendigos con suntuosas ofrendas de comida y luego los golpearía. La anciana entonces se enojaría con el rey y de este modo recogería muy mal karma. Ese día, Buda no mencionaría su nombre en el momento de la dedicación. Esta historia muestra que una buena acción depende más de la motivación y la actitud mental que del acto mismo. La producción del karma depende tanto de la intención como de la acción. Una mala motivación puede acompañar una acción generalmente positiva, como en el caso de una ofrenda hecha para hacerse famoso. A la inversa, una buena motivación puede acompañar un acto generalmente considerado negativo. Este es el caso si le damos unos azotes o hablamos firmemente a un niño para ayudarlo. En cualquier caso, la motivación es lo determinante. Cuando el Buda fue un capitán. En una de sus vidas anteriores, Buda fue capitán de un barco. Un día, cuando el barco transportaba a 500 mercaderes, un pirata llegó a bordo con la intención de matar a todos para aprovecharse de sus riquezas. Vencido por una gran compasión por el pirata y por los mercaderes, y pensando que si el pirata seguía realmente su plan, tendría que sufrir por innumerables eones en el infierno, el capitán decidió, con una motivación altruista y compasiva, matar al pirata, salvando así la vida de los 500 comerciantes. Mientras él mismo cometió un asesinato, su motivación sincera y altruista fue la fuente de un enorme karma positivo, porque la acción fue beneficiosa. Una mentira también puede ser positiva en ciertos casos, por ejemplo, para salvar una vida. Si un asesino está buscando a alguien a quien quiere matar y pregunta dónde está esa persona, darle la dirección equivocada para salvar la vida de la persona es bueno. Los componentes y resultados.
Los diferentes constituyentes de nuestro karma se combinan para producir resultados que son todas nuestras experiencias. Cuando los resultados de un karma se agotan, el karma correspondiente se produce. La primera podría ser positiva y la segunda negativa, o a la inversa. Por ejemplo, la combinación de los karmas ya mencionados, como haber protegido la vida en nuestras propias vidas anteriores, resulta en la tendencia a tener una vida larga en el presente. Pero si también fuimos violentos y tratamos mal a otros, podríamos estar enfermos con frecuencia. Si durante una vida anterior fuéramos generosos mientras deseábamos dañar a otros, podríamos ser ricos en esta vida, pero también tener muchos enemigos. Si en una vida anterior abandonamos la mala conducta sexual mientras sembramos la discordia, podríamos tener el compañero perfecto, pero discutiendo mucho y sin llevarse bien. Si en el pasado evitábamos usar palabras duras mientras codiciábamos las cosas de otros, podíamos ser tratados bien por todos, pero ser pobres. Si fuimos generosos en el pasado e hicimos ofrendas mientras codiciábamos los bienes de otros, podríamos nacer ricos, pero ser pobres en la misma vida. Si hemos practicado solo un poco la generosidad, posteriormente naceremos pobres, pero si hemos respetado, honrado y protegido a nuestro padre, madre y ancianos, seguiremos siendo poderosos, alabados y respetados por todos. Si hemos sido generosos, pero juzgamos el Dharma desagradablemente, más tarde seremos ricos, pero malinterpretaremos las enseñanzas. Si previamente hemos hecho acciones muy poderosas, pero también bajo el dominio de las aflicciones, como los celos, hemos hecho deseos malévolos, podríamos tener mucha riqueza y poder, pero usarlos para llevar a cabo actividades negativas a gran escala. Es debido al karma positivo creado en el pasado que ahora tenemos una preciosa vida humana con todas las cualidades necesarias para poder practicar el Dharma. El karma de la meditación. El karma de esta tercera categoría principal no es creado por actos físicos, verbales o mentales, sino por diferentes miradas de la mente en la meditación. El karma producido en la meditación se llama karma inmóvil. Procede de haber abandonado primero las actividades negativas y practicado las positivas, que deberían haberse convertido en hábitos. Las causas del karma inmóvil son diferentes prácticas de estabilización mental, o dhyana en sánscrito. Sus resultados son renacimientos en miradas de absorción correspondientes a las de la mente. Estos niveles de meditación o absorciones mentales constituyen los reinos divinos en la forma sutil y en los reinos sin forma. La causa del karma inmóvil, entonces, es una mente virtuosa que permanece absorta en un solo objeto. Sus causas y resultados se desarrollan en 8 etapas, cada una de las cuales tiene un preliminar, una práctica y un estado resultante. El primero de estos niveles o etapas de absorción meditativa se caracteriza por una experiencia en la que la concepción,
la evaluación, el placer y la felicidad siguen presentes en la mente. La meditación en esta etapa establece la mente en el primer grado de absorción. Cuando la concepción y la evaluación ya no permanecen en la práctica, pero el placer y la felicidad todavía lo hacen, uno ha llegado al segundo grado de absorción. Cuando ya no queda la experiencia del placer y no hay más que felicidad, uno se establece en el tercer grado de absorción. Finalmente, el estado en el cual toda concepción, toda evaluación y toda noción de placer o felicidad se trasciende corresponde al cuarto grado de absorción. La realización de estos 4 grados de absorción meditativa corresponde al nacimiento en los 4 niveles divinos del reino sutil. Después, los apegos sutiles de estos primeros 4 grados de absorción son trascendidos y el nacimiento puede ocurrir en el reino sin forma, en uno de los 4 dominios llamados para las experiencias del reino sin forma que ocurren allí. Así, podemos tomar el nacimiento en el reino del espacio ilimitado. Entonces, trascendiendo cualquier apego a esta experiencia, entramos en el dominio de la conciencia ilimitada. Luego, el reino de la nada, seguido finalmente por el reino donde no hay concepción ni no concepción. Al reconocer la naturaleza insatisfactoria y la alineación de cada nivel, podemos eliminar nuestro apego a él y continuar con el siguiente. Cada nivel sucesivo tiene cada vez menos fijaciones. Aunque estas 8 absorciones son estados meditativos elevados, todavía ocurren dentro del samsara y por lo tanto están condicionadas por sus ilusiones y sujetas a transmigración. Todo lo que existe dentro del samsara es causado por los 3 tipos de karma: negativo, positivo e inmóvil. Se dice que los 3 están contaminados porque implican una distinción entre un sujeto, un objeto y una acción, y condicionan todas las experiencias dualistas.